Bueno, muchísimas gracias. A continuación, invitamos a subir a la moderadora, la señora Isleani Angulo, asesora del despacho del viceministro de Energía del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Al señor Juan Carlos López Moncaleano, gerente general de SAC de Perú. Adelante, bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Me presento de nuevo, mi nombre es Isleani Angulo, asesora del despacho. Quisiera dar las gracias por la invitación nuevamente a este congreso, ya me siento como en casa. Y también a mis compañeros hoy de panel, poder estar hoy generando un diálogo más ampliado del NAUTI-GLP y del AutoGLP. Yo quisiera proponer, pues, por temas de agenda legislativa también, parte de nuestros compañeros no van a estar, que es el director de hidrocarburos y el asesor del Ministerio de Transporte. Me atrevería a decir que también en nombre de ellos ofrezco disculpas, pues porque están en otro tema que se cruzó justamente en este momento. Sin embargo, quisiera proponer que más que una panelista, pues porque también estoy muy interesada en hablar en nombre del gobierno de todo el trabajo que hemos venido realizando y sobre todo de lo que hemos arrancado desde el 2022, en tanto para el NAUTI-GLP, para acompañar el AutoGLP y haciendo una cuña comercial muy parroquial. Yo había invitado a mi compañero Jorge Alirio, pero no me puedo quedar callada sin ventilar lo que no subió aquí a la audiencia. Seguramente él mañana va a hablar un poco más de ello, pero quisiera, con el permiso de ustedes, tomarme unos 2 minutos para contar un poco sobre las conclusiones que tuvo el panel anterior. Y es que parte del llamado que se hace acá, y pues también lo decía Didier, sobre los subsidios, quisiera generar una reflexión muy importante, y es que el gobierno del cambio le ha apostado a la pobreza energética. O sea, nosotros venimos trabajando en ello, y una prueba es que el año pasado los subsidios del GLP se pudieron normalizar casi al 50%, que venía desde el 2014, con el incremento que tuvo el GLP año a año, pues ya las familias de estrato 1 y 2 no percibían los subsidios alrededor del 50%, sino que esto ya era un 20% y un 25%. Acá, entre otros, y también aquí Alejandro, que cacaraquea un montón con su lobby, tanto en el Congreso como en el Ministerio, nos explicaba un poco la problemática que tenían las comunidades, porque esto es un energético, como también lo han dicho todos, que llega a las familias de menores ingresos, o sea, a la Colombia profunda. Y que no se actualizaran los subsidios hacía que las personas tuvieran que desplazarse más rápido a la leña y no vieran atractivo hacer una transición de un combustible que también tiene unos efectos colaterales en la salud, a un combustible menos contaminante o de bajas emisiones como es el GLP. Es así como a final de año en el gobierno se actualizaron los subsidios con una salvedad, y que fuimos muy enfáticos para el sector. Y es que, ¿cómo lo explico mejor? Como todo el proceso presupuestal del gobierno comienza desde febrero de cualquier año corriente, es decir, que los recursos entre mayo y junio se están aprobando. ¿Esto qué significa? Que como venía la curva de los subsidios entre el 20%, al querer aumentar un poco más y llevarlo a un subsidio, como también tienen derecho las familias, de un 50% para estrato 1 y 2,
Implicaría que los subsidios aprobados para este año iban a ser menos si nos comíamos más rápido la torta, que significa que con una misma cantidad de subsidios, al normalizarlo, pues los recursos aprobados que empezaron desde febrero, pues iban a ser mucho menos. Esto que implicaba una transición a que íbamos a tener desde 2024, 2025, 2026 hasta poder tener los recursos disponibles que se aprueban en el Congreso. En ese momento estamos en esa transición, pero lo más importante, y aquí también quiero hacer un reconocimiento a ustedes, porque yo sé que eso es un esfuerzo también del sector de poder cofinanciar de cierta manera, porque ustedes no dicen, no, es que no tenemos los recursos disponibles. Ustedes siguen llevando el producto, siguen llegando a las familias de menores ingresos, y lo más importante es que hemos puesto a las personas, a las comunidades en el centro. O sea, estamos trabajando tanto ustedes como nosotros para que las familias de menores ingresos tengan el acceso a un combustible menos contaminante. Entonces, quisiera dejar esa aclaración. Es un trabajo de largo aliento. Ahorita le comentaba a Alejandro, pues porque desafortunadamente pues llegué y me encontré con la noticia. Yo dije, ¿qué pasó acá? Alejandro, ¿qué pasó? Y me contó un poco, y quiero que de verdad ustedes sepan ya el mensaje de que tenemos toda la apuesta desde el gobierno nacional en poder trabajar por disminuir las brechas de pobreza energética que tenemos en el país, y que con ustedes es posible y lo vamos a seguir realizando. Gracias. Entonces, siendo así, quisiera centrar la discusión frente a algo también muy importante que tiene un poquito de similitud con lo que acabo de decir, y tiene que ver con los desarrollos tecnológicos que están haciendo las empresas como Colgas, también Montagas. Primero propongo hablar un poco sobre el Nauti GLP y luego sobre el Auto GLP. Entonces, quisiera, pues aquí nos contaron un poco ustedes sobre el trabajo que se están haciendo, los retos que tienen, y que cada vez ustedes también dicen necesitamos más esfuerzo del gobierno nacional, de cómo impulsamos el Nauti GLP en los territorios. Y quisiera también, y pues hablabas de más como hacia la parte del Atlántico, pero también tenemos el piloto en el Pacífico colombiano, en Tumaco. En este año, ya termina el próximo mes el piloto para hacer la sustitución náutica a unos motores fuera de borda. Aquí lo que se está trabajando es con los pescadores artesanales. Quisiera proponer que, así como de manera académica, un pequeño resumen de un caso de estudio que es el piloto de Tumaco, y a partir de ello sí comenzar las reflexiones sobre algo real que está pasando. Y es que este piloto el año pasado se aprobó para hacer la sustitución náutica a estos pescadores, y en el momento de la implementación nos hemos encontrado con varios desafíos que incluso sobrepasan al desarrollo tecnológico. Son las condiciones sociales que tiene nuestro territorio, como por ejemplo la formalidad. Es decir, cuando nosotros empezamos el piloto queríamos de que estos pescadores pudieran acceder a una sustitución de motores que funcionaban a dos tiempos, que tenía el tema de la contaminación del aceite que generan en la mezcla, el ruido que genera también el motor. Pero también nos encontramos de que estos pescadores eran informales, y en el momento en que queríamos hacer la sustitución, nos dice la DIMAR, no podemos hacer la matrícula porque ellos no cumplen con esas condiciones. Entonces, esto de cierta manera implicó por parte del proyecto, que es cofinanciado con FENOGE, desarrollar una estrategia de formalización. Yo quisiera saber por parte de Colgas cómo ha sido esa experiencia en el Atlántico, si es igual que en el Pacífico, y cómo han solventado para poder implementar estos pilotos que también nos mostraron hace un momento. Pues formalizarlos, y me atrevo a decirlo, no es la tarea del privado. La formalización hace parte de la decisión de cada empresario o de cada persona que vive en esa informalidad. Porque si nos quedamos a resolverle la informalidad como previo para que tenga acceso a eso, no lo va a tener, porque pues su prioridad no es formalizarse, su prioridad es cómo tengo acceso a un combustible más económico. Y formalizarse lo hemos vivido, y es difícil entregar un motor financiado a alguien que solo tiene su cédula para identificarse. Y quizás uno dice, no, la cédula, la última. Dijo, no, tengo esta, la que saqué en 1969, no tengo más.
nunca más volví a la registraduría a sacar otra cédula. Esta es. Entonces, ese desafío de integrarlo a la sociedad que hoy, digamos, nos hemos creado nosotros, porque pues esa es la realidad, la sociedad parece más a la ciudad que es lo que uno quiere que los demás vivan, pero allá viven diferente. ¿Cómo se resuelve? Es que venga el Estado y lleve la registraduría hasta el lugar y ayude a que se formalice primero en la identificación y ahí sí en los planes siguientes. Buscar crédito para ellos también es un desafío, porque si no tenías cédula, ¿cómo vas a estar bancarizado? Entonces, el desafío para nosotros pasa en creer en la palabra de la persona que está ahí, pero para eso hay que estar en el territorio. Entonces, pues yo tengo un aliado en territorio que los conoce y dice, yo le presto a mi compadre Manuel porque mi compadre Manuel me paga a mí. Y como dice la canción, y yo te pago cuando él me pague. Entonces, ahí hay un trabajo importante de entrar al territorio, conocerlo y aprovechar esa cercanía que hemos conseguido como compañías para avanzar. Porque la tarea no es ir a vender el GLP, nuevamente insisto, es cómo resolver esa situación que va a ser el usuario de mañana. Bueno, de acuerdo, pero también creo que cuando hablamos de proyectos exitosos, y lo quiero poner aquí sobre la mesa porque como gobierno lo que recibimos las demandas sociales es necesitamos apoyo para la cofinanciación. Pero en el piloto que les cuento nos dimos cuenta que iba más allá de la financiación, más allá incluso de la sustitución del combustible, que en este caso pues también es GLP, pero también ustedes saben que en algunos otros sectores incluso se habla de la sustitución a motores eléctricos. Pero en cualquiera de ello, lo que sí está en el punto es justamente en que las condiciones que ha tenido el territorio de manera, no, pues quisiera decir ancestral, pero sí de pobreza, hace que esa informalidad es la que a veces también es un cuello de botella para poder desarrollar proyectos. Por parte del gobierno, en el momento en que damos un activo, pues sí debemos asegurarnos de que se cumpla con las condiciones de seguridad, y en este caso particular tiene que ver con DIMAR, que en su momento para la formalización nos pidió, para el piloto que les estoy contando, nos pidió que se pudiera contar con todos los requisitos tecnológicos y de seguridad para poder justamente que este pescador pudiera desarrollar su labor y nosotros poder entregar ese tipo de incentivos. Entonces, digamos, acá para Colgas, y es que pues quisiera como terminar acá en el tema de Nauti GLP y cómo lo estamos viendo desde el ministerio. Le estaba contando pues que también, más de panelista, quisiera es contar la experiencia que estamos teniendo, y es que consideramos de que ese no es solamente un trabajo del Ministerio de Minas y Energía, sino también de que hay otras entidades de gobierno, como por ejemplo la DIMAR, en este caso también la UNAT, que hace parte del Ministerio de Agricultura, y que sí sería bueno para un próximo, y el Ministerio de Transporte claramente, para una próxima ocasión seguir, Alejandro, enfatizando en que este trabajo requiere esas redes, o sea, es decir, porque podemos tener los recursos y después decirle, el problema no es de plata, el problema es de formalización, y eso para nosotros en el piloto fue un gran cuello de botella. ¿Cómo lo resolvimos? Efectivamente cofinanciando y acompañando a cada uno de los pescadores artesanales a que pudieran tener la formalidad. Esta formalidad lo activó automáticamente en sistemas de bancarización, no necesariamente porque lo tuvieran, lo necesitaban porque pues afortunadamente estaban dentro del programa de FENOGE, sino que si querían, por ejemplo, tener una remodelación o una mejora a su bote, pues ya podían tener sus documentos en regla para poder cofinanciarlo. Lo otro que también logramos acá en este piloto que se logró en Tumaco fue ver la cadena de frío, es decir, porque entonces decíamos, le vamos a ahorrar en el GLP unos recursos que también están ahí pues por la sustitución del combustible, pero el pescador no tiene cómo congelar toda su pesca. Y aquí en el piloto pues también vimos de que sí es una apuesta integral por la pesca artesanal, por esas personas que tú contabas acá, no solamente la pesca, sino el transporte de cabotaje, que yo sé que quieres hablar de ello, es que podamos ver todo lo que pasa en el encadenamiento productivo de estos personajes, y es el combustible, en el caso de la pesca artesanal estamos hablando de la cadena de frío, y luego finalmente los comercios justos de comercialización, pues porque también
pescaban, les pagaban a un precio muy pequeño, y acá en Bogotá, pues ustedes compran el pescado mucho más costoso. Entonces, acá la invitación que queremos hacer desde el ministerio es a que tengamos una apuesta integral para que el sector realmente sí sienta que además de tener esos ahorros energéticos, tiene un ahorro incluso o dignificar mejor el hacer de una pesca artesanal. Digamos, es esto lo que nosotros queríamos, y seguramente el director de hidrocarburo comentarles a ustedes sobre lo que ha pasado con el piloto Tumaco. Consideramos de que hay una gran oportunidad, y esto también ha sido en palabras del señor ministro, de poder diversificar la canasta energética. Entonces, para esto yo quisiera también preguntarle a nuestro compañero invitado de Perú, cómo ustedes están viendo este tipo de proyectos, o si ustedes también en Perú desarrollan en NautiGLP, cómo lo están haciendo y cómo también la empresa ha contribuido a este tipo de flagelos que en Colombia lo estamos viendo. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación a Gasnova y Alejandro, por supuesto. Es un gusto estar acá. Bueno, lo mío es autogas, ¿sí? Pero en NautiGLP también lo hay en Perú. Son pocas unidades que se han convertido. Realmente la historia del autogas en Perú es una historia larga y puedo decir que es una historia exitosa, ¿sí? Contamos, lleva 30 años el gas, y puedo contarlo desde el primer gas centro que se inauguró en el año 94, fue el primero en Lima, ¿sí? Y ahí empiezan entonces a pasar varias cosas, porque las personas que se asociaron para hacer el gas centro también a la par va la legislación, va la normativa, y empiezan a pasar cosas interesantes porque es todo un proceso muy largo, ¿sí? Acá hasta ahora llevan 3 años y hay unas etapas que toca pasar por ellas, ¿sí? En Perú, con este grifo, con esta estación que se activa, empiezan también a haber importación de vehículos dedicados a gas GLP. Entonces empiezan a haber ya demanda, las gaseras con la normativa que ahí pueden poner las estaciones. Entonces empieza a haber estaciones, luego empiezan a venir los importadores de equipos, empiezan a aparecer los talleres, ya viendo la legislación todo formado, y empieza a desarrollarse poco a poco. Pasan 10 años y hace 20 años empieza en funcionamiento el pozo de Camisea. El pozo de Camisea es muy importante para el Perú porque garantiza el abastecimiento de combustibles y de GLP. Entonces eso le da un boom adicional y empieza el desarrollo y empieza a funcionar la red. Empiezan las gaseras a poner diferentes estaciones de servicio en todo el país, y empiezan a haber más talleres, empiezan a pasar cosas más interesantes, empieza la población a interesarse por el gas GLP, y empieza a haber una cultura del gas, muy, muy importante, ¿sí? Porque ustedes van a Lima hoy y de 10 taxistas que hay, 6 son a gas natural y 4 son a GLP. Te sales a provincia y la mayoría son GLP, porque la red de gas natural es muy pequeña, pero de GLP hay estaciones, tú te puedes ir completamente conduciendo de GLP desde la frontera en el sur con Chile, en Tacna, te puedes ir perfectamente conduciendo, atravesar todo el país hasta Ecuador. Entonces existe, ¿sí? El abastecimiento. Y lo clave es cuando ya tienes como las figuras del rompecabezas se están armando. Tenemos un gas de pozo, que es un gas limpio, tenemos las estaciones, tenemos un precio. Hoy en día el precio, por ejemplo, hoy de la diferencia entre el galón de gasolina y el galón de GLP es muy bueno. Tenemos gasolina que vale el galón entre 19,000 pesos o 17,000, dependiendo si es extra o corriente, mientras que el galón de GLP está en 7,500, 7,400 pesos. Entonces es un ahorro del 50% o más de eso, ¿sí? Y nosotros como empresa, como Stack, llegamos al mercado un poco tarde, llegamos hace 10 años, ¿sí? Pero ya había una cultura y entramos en un momento a ver qué más se puede hacer, ¿sí? No solamente ofrecer equipos de conversión, capacitar los talleres, sino que empezamos a ver qué está pidiendo la gente. Como ya había una cultura, entonces empezaron la gente que quería comprar su vehículo nuevo, ir a los concesionarios y decirles, oiga, yo quiero ese carro nuevo que está a gasolina, que lo quiero a gas GLP.
y decía el concesionario, no, mire, si usted lo compra y le pone gas, pierde la garantía. Entonces nosotros empezamos a hacer la tarea de decirle a los concesionarios, oiga, nosotros cubrimos esa garantía de ese vehículo, se puede hacer, o sea, usted tranquilamente ofrézcale al cliente porque está la demanda. Entonces empezamos con los concesionarios a trabajar y empezamos a convertir esos vehículos y darles la garantía, y porque el público lo pedía, ¿sí? La gente les pedía a los concesionarios, a diferentes marcas de vehículos, denme el carro convertido a gas, GLP, y démelo con la garantía. Entonces empezamos con ese proceso, 10 años, proceso arduo, pero empieza a haber una expansión del mercado, ¿sí? Yo creo que pasa por diferentes etapas. Primero hay que convertir los carros que están en el mercado, llevan varios años, convencer al conductor, y luego ya esos conductores han evolucionado, quieren su carro nuevo, saben que el carro que tenían primero funcionaba bien, que habían ahorrado un montón de dinero y se podían dar el lujo de un carro nuevo, pero lo querían a gas y lo querían con la garantía, y empezamos a entrar nosotros. Hoy en día el mercado es un mercado maduro, pero es un mercado con muchas oportunidades. Nosotros hoy trabajamos con 4 importadores de vehículos, con 10 concesionarios, y convertimos entre 700 y 900 vehículos mensuales a gas, de los cuales el 80% son autogas GLP, nuevos 0 kilómetros, ¿sí? Entonces, y si no somos los mayores convertidores de gas, de autos 0 kilómetros, somos los segundos, pero sí somos los que más vehículos homologados tenemos. Tenemos 13 marcas de autos homologadas con nuestro equipo. ¿Eso qué quiere decir? Que es normal ahora en Perú que la persona que quiere comprar su carro va al concesionario y le dice, yo lo quiero autogas LP. Y se le vende el concesionario, nosotros lo convertimos, cubre la garantía y están contentos. Entonces es algo natural ahora. La idea sería hacer eso aquí en Colombia, ¿sí? Yo pedía datos, por ejemplo, de cuántos taxis hay acá, porque así empieza todo, ¿sí? Con los taxistas, que son los que necesitan el vehículo para trabajar. Entonces, ellos necesitan más ahorrar. Entonces me decían que en Colombia habían 210.000 taxis más o menos. Y yo pregunté, bueno, ¿y de esos cuántos hay convertidos a gas natural? Y hay alrededor de 40.000. Entonces, si tú pones esos números, tienes un mercado potencial solo en taxis